En las torres corporativas de la Ciudad de México, una coordinadora de marketing estaba a punto de presentar el proyecto de su vida. Lice Márquez había dedicado 18 meses perfeccionando su campaña turística, conocida por su meticulosa dedicación. Cuando su jefe Vicente Salazar destruyó públicamente su trabajo, declarando "nunca serás nada aquí", despertó algo peligroso. Lice respondió con una investigación obsesiva que la llevaría por un camino sin retorno, transformando su búsqueda de justicia en una guerra psicológica que cambiaría para siempre la agencia. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. La mano de Lice Márquez tembló ligeramente mientras hacía clic en la última diapositiva de su presentación. La sala de conferencias de la Agencia Creativa Metropolitana zumbaba con la tensión silenciosa que precedía al juicio. 18 meses de investigación, innumerables noches sin dormir, y cada onza de su pasión creativa habían culminado en este momento: su campaña turística para el estado de Quintana Roo, la campaña del México auténtico. Comenzó, su voz firme a pesar del nudo en el estómago, conecta con viajeros que buscan experiencias culturales genuinas, no solo resorts de playa. Los clientes, 3 ejecutivos del Consejo de Turismo, se inclinaron hacia adelante con interés. Lice había pasado semanas en comunidades locales, documentando festivales, entrevistando artesanos, capturando el alma de un México que existía más allá de los folletos turísticos. Su presentación fluía a través de narrativas cuidadosamente elaboradas, cada diapositiva construyendo hacia una visión que honraba tanto la tradición como el progreso. Vicente Salazar se sentaba a la cabecera de la mesa de conferencias, su traje perfectamente confeccionado y sus dedos manicurados tamborileando contra su portafolio de cuero. Como director creativo senior, su presencia dominaba la sala como un depredador inspeccionando su territorio. Sus ojos oscuros siguieron cada movimiento de Lice, esperando. La campaña se dirige a turistas culturales con mayor poder adquisitivo, continuó Lice, haciendo clic en su análisis de mercado. La investigación muestra que esta demografía se queda más tiempo, gasta más en negocios locales y crea ingresos turísticos sostenibles. Alcanzó a ver a Marco Rivera, el especialista en seguridad informática, observando desde su lugar habitual cerca de la pared trasera. Su expresión era ilegible, pero ella sintió su atención. A diferencia de los otros, Marco realmente escuchaba cuando ella hablaba. La identidad visual se deriva de textiles tradicionales y formas de arte indígena, explicó Lice, revelando sus conceptos de logo. Cada pieza cuenta una historia enraizada en la autenticidad. La voz de Vicente cortó la sala como una navaja. La palabra colgó en el aire, congelando a Lice media frase. SOLO... para. Los ejecutivos de turismo intercambiaron miradas. El corazón de Lice comenzó a acelerarse, pero mantuvo su compostura. ¿Hay algún elemento específico que te gustaría que aclare? Vicente se levantó de su silla con precisión teatral, sus movimientos calculados para máximo impacto. A los 42 años, poseía el tipo de magnetismo pulido que comandaba tensión, hilos plateados atravesando su cabello negro. Colonia cara, la confianza que venía de nunca haber tenido que luchar verdaderamente por nada. Lice, dijo, caminando lentamente alrededor de la mesa como un fiscal acercándose a un testigo. Esto es exactamente lo que temía cuando te asignamos este proyecto. Su boca se secó. Lo siento, no entiendo, por supuesto que no. Su sonrisa era fina como una navaja. Ese es precisamente el problema. Verás, cuando trabajamos con clientes de este calibre, necesitamos campañas que demuestren sofisticación, comprensión del mercado, pulimiento profesional. Los clientes se movieron incómodamente en sus asientos. Lice sintió calor subiendo por sus mejillas, pero se forzó a permanecer profesional. La investigación respalda cada decisión creativa. Los datos de mercado claramente muestran de investigación. Vicente rió, pero no había humor en ello. Has confundido tarea con estrategia. Esto parece un proyecto universitario, no una campaña para el destino turístico premier de México. Vicente, uno de los clientes, intervino gentilmente. En realidad encontramos algunos de los elementos culturales bastante convincentes. Por favor. Vicente levantó una mano manicurada. Permíteme demostrar cómo se ve la dirección creativa profesional. Hizo un gesto a Sofía Delgado, su asistente ejecutiva, quien había estado sentada silenciosamente en la esquina. Sofía, ¿podrías traer los materiales de presentación que discutimos? Lice observó con horror creciente, mientras Sofía rodó un carrito que contenía tableros de pósters y pantallas digitales.
Reconoció elementos inmediatamente, la paleta de colores que había desarrollado, la fotografía comunitaria que había comisionado, incluso frases de su investigación cultural. Pero todo había sido remarcado, reempaquetado, despojado de su contexto auténtico y transformado en algo que parecía cualquier otra campaña turística de lujo. Esto, anunció Vicente, es como se ve una campaña profesional. Noten la historia de color sofisticada, las imágenes aspiracionales de estilo de vida, la clara focalización en viajeros de lujo. Había robado su trabajo. Lo había destripado. Transformó meses de investigación cultural cuidadosa en jerga de mercadeo genérica que podría haber promocionado cualquier destino resort en cualquier lugar del mundo. Las historias comunitarias que había recolectado. Las asociaciones artesanales que había desarrollado. El modelo de turismo sostenible que había elaborado, todo reducido a atractivo superficial brillante. La diferencia, continuó Vicente, sus ojos fijos en los de Lisa, es entender lo que los clientes realmente necesitan versus lo que los coordinadores junior piensan que quieren. La sala cayó en silencio. Lisa sintió los ojos de todos los presentes los clientes. Sus colegas, Sofía, todos observando para ver cómo respondería. Su garganta se sentía cruda, sus manos apretadas a sus lados. Esto no era solo crítica. Esto era asesinato de carácter disfrazado como retroalimentación profesional. Con respeto, logró decir, su voz apenas estable, la campaña original fue diseñada específicamente para abordar las preocupaciones de sostenibilidad que expresó el Consejo de Turismo. La autenticidad cultural no era solo estética, era posicionamiento estratégico para diferenciar Quintana Roo de otros destinos. La expresión de Vicente cambió a algo que se acercaba a la lástima. Lise, esto es exactamente de lo que estoy hablando. No estás entendiendo la desconexión fundamental aquí. Se acercó más, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su colonia cara, ver la satisfacción cruel en sus ojos. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba la brutalidad casual de alguien entregando un veredicto. Necesitas enfrentar la realidad. Esta industria, este nivel de trabajo con clientes, esta empresa, requiere un cierto calibre de pensamiento creativo. Una sofisticación que viene de entender estrategia de alto nivel, no solo buenas intenciones. La pausa antes de buenas intenciones aterrizó como una bofetada. Lise sintió algo romperse dentro de su pecho. Lo que estoy tratando de ayudarte a entender, continuó Vicente, su voz tomando un tono de falsa amabilidad que hacía las palabras aún más devastadoras, es que nunca serás nada aquí. Simplemente no tienes lo necesario para este mundo. La sala de conferencias bien podría haber sido un tribunal, con Vicente como juez, jurado y verdugo. Los ejecutivos de turismo miraron sus manos, testigos incómodos de una ejecución pública. Los dedos de Sofía habían dejado de teclear, su rostro cuidadosamente neutral. Incluso Marcos se había puesto rígido, su actitud casual y Uchel reemplazada por algo parecido a ira controlada. Pero Lisa se sintió fragmentándose. Cada inseguridad que había albergado sobre no pertenecer. Cada duda sobre si una chica de su vecindario podría tener éxito en este mundo pulido de privilegio. Cada momento de síndrome del impostor contra el que había luchado, todo se cristalizó en una verdad devastadora. No era suficiente. Nunca había sido suficiente. Nunca sería suficiente. Entiendo, se escuchó decir, aunque las palabras parecían venir de algún lugar lejano. Gracias por la retroalimentación. Comenzó a recoger sus materiales con precisión mecánica, la memoria muscular tomando el control cuando el pensamiento consciente se volvió imposible. Las diapositivas de presentación que habían representado meses de trabajo. La investigación que la había llevado a comunidades que había llegado a amar. La visión creativa que había sentido como la culminación de todo hacia lo que había trabajado. Todo reducido a escombros que necesitaba limpiar. Sofía programará una reunión de seguimiento con nuestros materiales de campaña revisados. Anunció Vicente a los clientes, su voz ya moviéndose más allá de Lisa como si hubiera dejado de existir. Creo que encontrarán este enfoque mucho más alineado con sus objetivos de mercadeo. Lisa caminó hacia la puerta con piernas inestables, sus brazos llenos de trabajo rechazado. Mientras alcanzaba la manija, escuchó la voz de Vicente una última vez. Lisa, quizás deberíamos discutir proyectos más apropiados para tu nivel de habilidad. Estoy seguro de que podemos encontrar algo más adecuado. La puerta de la sala de conferencias se cerró detrás de ella con un clic suave que de alguna manera sonó como una tapa de ataúd cayendo. Lisa se quedó en el pasillo, rodeada por las paredes blancas prístinas y el arte moderno que una vez habían representado aspiración, ahora sintiéndose como las paredes de una tumba. Llegó al baño de mujeres antes de que vinieran las lágrimas.
Encerrándose en un cubículo, se sentó en el asiento del inodoro y se permitió desmoronarse en privado. Los sollozos vinieron en oleadas, cada uno llevando el peso de la humillación, la traición y el terrible reconocimiento de que Vicente tenía razón. No pertenecía aquí. Nunca había pertenecido aquí. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Pero mientras las lágrimas se ralentizaron y su respiración se estabilizó, algo más comenzó a tomar forma bajo la devastación. Algo más duro y más afilado que la esperanza idealista que había llevado a esa sala de conferencias. Vicente Salazar pensó que la había destruido. Pensó que le había mostrado los límites de su ambición y la había enviado corriendo de vuelta a cualquier rincón de clase trabajadora del que había salido arrastrándose. No tenía idea de lo que realmente había hecho. Mientras Lisa finalmente se puso de pie y se enfrentó a sí misma en el espejo del baño, su maquillaje corrido, su compostura profesional destrozada, tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir exactamente quién era Vicente Salazar en realidad, y entonces lo iba a hacer pagar. La mano de Lisa tembló mientras buscaba las llaves en su bolsa. Había logrado salir del edificio de la Agencia Creativa Metropolitana sin hacer una escena, pero ahora, parada frente a su auto en el estacionamiento subterráneo, la realidad de lo que había sucedido la golpeó con fuerza renovada. El eco de las palabras de Vicente resonaba en su mente. Nunca serás nada aquí. El trayecto a casa se sintió como navegar en piloto automático. Las calles familiares de la Ciudad de México pasaron en una neblina, desde las torres relucientes de Santa Fe hasta los barrios más modestos donde había crecido. Con cada kilómetro que se alejaba del mundo corporativo, se sentía simultáneamente más cerca de sus raíces y más perdida que nunca. La casa de su infancia en la colonia Doctores se veía exactamente igual que siempre, una construcción de 2 pisos con fachada de azulejos azules descoloridos, macetas con geranios en las ventanas y el pequeño taller de costura de su madre en la planta baja. El letrero pintado a mano que decía Costura Carmen había perdido algunas letras con los años, pero seguía siéndole Yaval. Carmen Márquez estaba terminando de arreglar un vestido cuando Lisa entró. A los 62 años, sus manos seguían siendo firmes y precisas, guiando la tela bajo la máquina de coser con la misma destreza que había desarrollado durante 3 décadas. Sus cabellos grises estaban recogidos en un chongo sencillo, y usaba los mismos lentes de lectura que Lisa recordaba de su infancia. «Mija», dijo Carmen sin levantar la vista, «llegaste temprano. ¿No tenías presentación hoy?». La pregunta simple fue como un puñal. Lisa se dejó caer en la silla junto al escritorio donde su madre trabajaba. El mismo lugar donde había hecho su tarea durante la preparatoria mientras escuchaba el ronroneo constante de la máquina de coser. «Sí, la tuve». Su voz salió más quebrada de lo que esperaba. Carmen finalmente levantó la vista y sus ojos maternales inmediatamente captaron el dolor en el rostro de su hija. Sin decir palabra, apagó la máquina de coser y se giró completamente hacia Lisa. ¿Qué pasó? Las palabras salieron en torrente. Lisa le contó todo, la presentación, la humillación pública, el robo de sus ideas, las palabras crueles de Vicente. Carmen escuchó en silencio, sus manos pequeñas y callosas tomando las de Lisa mientras hablaba. «Ese hombre», murmuró Carmen cuando Lisa terminó, «no tiene derecho a hablarte así. El trabajo honesto merece respeto, sin importar de dónde vengas». «Pero mamá», Lisa suspiró, «tal vez tiene razón. Tal vez no pertenezco a ese mundo. Tal vez fue un error pensar que alguien como yo podría tener éxito ahí». Los ojos de Carmen se endurecieron. «¿Alguien como tú? ¿Te refieres a alguien inteligente, trabajadora, que se graduó con honores de la universidad? ¿Alguien que habla 3 idiomas y que conoce más sobre mercadotecnia que cualquiera de esos señoritos engreídos? Me refiero a alguien cuya madre es costurera, cuyo padre trabajó en construcción toda su vida. Alguien que creció comiendo frijoles y totíes mientras ellos cenaban en restaurantes caros». Carmen se quedó callada por un momento, estudiando el rostro de su hija. Cuando habló, su voz llevaba una firmeza que Lisa recordaba de su infancia, la misma que usaba cuando le enseñaba la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. «Lise, tu papá y yo trabajamos día y noche para darte oportunidades que nosotros nunca tuvimos. No lo hicimos para que cambiaras quién eres, sino para que pudieras ser la mejor versión de ti misma. Hay una diferencia entre aspirar a algo mejor y avergonzarte de dónde vienes». Las palabras golpearon profundo. Lisa sintió el peso de la verdad en ellas,
pero también una confusión creciente sobre quién era realmente ahora. ¿Era la Lisa que había presentado esa campaña con tanto orgullo o la Lisa que había salido corriendo del baño para refugiarse en casa de su madre? No sé qué hacer ahora, admitió. Come, dijo Carmen, levantándose. El estómago vacío nubla el pensamiento. Mientras su madre preparaba quesadillas en la pequeña cocina de arriba, Lisa se encontró revisando su teléfono. Sin pensarlo conscientemente, comenzó a buscar información sobre Vicente Salazar. Su perfil profesional aparecía inmaculado, graduado de universidades prestigiosas, reconocimientos de la industria, fotos en eventos exclusivos, pero algo en las fechas no cuadraba. Según su currículum, había estado en Barcelona trabajando para una agencia europea durante un periodo en el que Lisa había visto fotos de él en eventos de la Ciudad de México. La curiosidad se intensificó cuando encontró sus redes sociales. Las fotos mostraban un estilo de vida extravagante, viajes a Aspen, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, un automóvil deportivo que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en varios años. Para alguien que trabajaba como director creativo, vivía como si fuera heredero de una fortuna considerable. ¿Qué también conoces a tu jefe?, preguntó Carmen, sirviendo las quesadillas. Pensé que lo conocía. Es arrogante, despiadado, cree que el mundo le debe todo. Lisa hizo una pausa, pero ahora que lo pienso, nunca habla mucho de su pasado, solo de sus conexiones y sus contactos importantes. Los hombres que necesitan humillar a otros para sentirse importantes, observó Carmen, usualmente están escondiendo sus propias inseguridades. Era cierto. Lisa recordó momentos en la oficina cuando Vicente había reaccionado con ira desproporcionada ante críticas menores, o cuando había desviado conversaciones que tocaban temas sobre su experiencia previa. Siempre hablaba en generalidades, nunca en detalles específicos. Después de comer, Lisa se disculpó para dar un paseo. Necesitaba aire fresco y tiempo para procesar todo. Caminó por las calles de su infancia, pasando por la panadería, donde su madre compraba conchas los domingos, el parque donde había jugado de niña, la preparatoria, donde había descubierto su amor por la comunicación. Cada paso la llevaba más lejos del dolor inmediato de la humillación y más cerca de algo diferente. No era solo curiosidad sobre Vicente lo que sentía creciendo dentro de ella. Era algo más calculado, más frío. Se detuvo en un café pequeño, cerca de las oficinas de la agencia. No era su intención, pero el lugar ofrecía buena conexión a internet y necesitaba continuar su investigación sobre Vicente. Estaba tan absorta en su búsqueda que no notó cuando alguien se acercó a su mesa. Lisa levantó la vista para encontrar a Sofía Delgado parada junto a su mesa, sosteniendo un café para llevar. La asistente ejecutiva de Vicente se veía diferente fuera de la oficina, más relajada, más humana. Hola, Sofía. Lisa no estaba segura de qué más decir. Sofía había estado presente durante su humillación, había sido cómplice silenciosa en el robo de sus ideas. ¿Puedo sentarme?, preguntó Sofía, su voz más suave de lo que Lisa había escuchado en la oficina. Lisa asintió, curiosa a pesar de todo. Sofía se sentó y por un momento ambas permanecieron en silencio. Finalmente, Sofía habló. Lo que pasó hoy no estuvo bien. Las palabras simples tuvieron más impacto del que Lisa esperaba. En la oficina, todos habían actuado como si la humillación fuera normal, justificada, incluso necesaria. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Lisa. Sofía miró su café como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque he estado trabajando para Vicente durante 4 años, y he visto cómo trata a la gente. Lo que te hizo hoy no fue la primera vez. ¿Ha robado ideas de otros también?, entre otras cosas. Sofía levantó la vista y Lisa vio algo en sus ojos que no había notado antes, una inteligencia afilada, calculadora. Puedo ser solo un asistente, pero no soy ciega, ni sorda. La implicación era clara. Sofía sabía cosas. Había estado observando, escuchando, tal vez incluso documentando. ¿Por qué me cuentas esto?, insistió Lisa. Porque eres la primera persona en mucho tiempo que realmente se defendió ante él. La mayoría simplemente acepta su comportamiento y sigue adelante. Pero tú, Sofía sonrió ligeramente. Tú lo desafiaste. Eso requiere agallas. Lisa sintió algo despertar dentro de ella, algo que no había sentido desde la mañana, esperanza, pero de un tipo diferente. No la esperanza ingenua de ser reconocida por su talento, sino algo más estratégico. Sofía, dijo cuidadosamente, ¿qué tanto sabes realmente sobre Vicente? Los ojos de Sofía brillaron con comprensión. Más de lo que él piensa. Se quedaron sentadas en silencio por un momento, cada una evaluando a la otra.
Lisa se dio cuenta de que había subestimado completamente a la mujer frente a ella. Detrás de la fachada de asistente sumisa había alguien que había estado esperando pacientemente su momento. Tengo que irme, dijo Sofía finalmente, levantándose. Pero si alguna vez quieres conversar más sobre trabajo, ya sabes dónde encontrarme. Después de que Sofía se fue, Lisa se quedó en el café durante otra hora, su mente trabajando furiosamente. Las piezas de un rompecabezas comenzaban a tomar forma. Vicente tenía secretos, Sofía tenía información, y Lisa tenía algo que nunca había tenido antes, una aliada potencial que entendía exactamente contra qué se enfrentaba. Cuando finalmente regresó a casa de su madre, encontró a Carmen terminando de cerrar el taller. Te ves diferente, observó su madre. ¿Diferente cómo? Como si hubieras recordado quién eres. Era una observación astuta. Lisa sí se sentía diferente. La víctima quebrantada que había llegado esa tarde estaba siendo reemplazada por alguien más determinado, más enfocado. Mamá, dijo lentamente, ¿qué harías si alguien te hiciera daño deliberadamente? ¿Si usara su poder para lastimarte y humillarte? Carmen estudió el rostro de su hija cuidadosamente. Dependería del tipo de daño, mija, pero siempre he creído que la verdad tiene una manera de salir a la luz. A veces solo necesita un poco de ayuda. Esa noche, Lisa se quedó despierta en su antigua habitación, rodeada de recuerdos de su adolescencia, pero planeando algo completamente nuevo. En su laptop había comenzado un archivo, un dossier sobre Vicente Salazar. Por ahora solo contenía inconsistencias en su currículum y preguntas sobre su estilo de vida extravagante. Pero era un comienzo. La Lisa, que había salido corriendo del baño esa mañana, había muerto en algún momento durante el día. La mujer que tomó su lugar era alguien diferente, alguien que había aprendido que a veces la justicia requería algo más que esperar a que otros hicieran lo correcto. Mientras cerraba la laptop y se preparaba para dormir, Lisa tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a buscar otro trabajo. No iba a aceptar la humillación como el precio de la ambición. Iba a descubrir quién era realmente Vicente Salazar. Y cuando lo hiciera, él iba a desear nunca haber pronunciado su nombre. Lisa llegó temprano a la oficina el lunes siguiente, su determinación renovada, después del fin de semana, en casa de su madre. El edificio de cristal y acero de la Agencia Creativa Metropolitana se alzaba ante ella como una fortaleza que necesitaba conquistar, no escapar. Llevaba en su bolsa una libreta nueva y una grabadora digital que había comprado el domingo. Si iba a entender realmente quién era Vicente Salazar, necesitaría documentar todo. La transformación en su mentalidad era palpable. Donde antes había caminado por los pasillos, sintiendo que no pertenecía, ahora observaba cada detalle con ojos de investigadora. Notó cosas que antes había pasado por alto, las cámaras de seguridad, los patrones de movimiento del personal, quién hablaba con quién durante los descansos. Su primera parada fue el departamento de tecnología. Marco Rivera trabajaba en un cubículo esquinero rodeado de múltiples monitores, cables serpenteando por todas partes como nervios digitales. Lisa había interactuado con él pocas veces, principalmente cuando necesitaba ayuda técnica, pero algo en su comportamiento durante la presentación del viernes la había llamado la atención. Mientras todos los demás habían evitado su mirada, después de la humillación, Marco había mantenido contacto visual como si estuviera tratando de comunicarle algo. Marco, dijo acercándose a su escritorio, ¿tienes un momento? Mi laptop personal está actuando extraño y pensé que tal vez podrías echarle un vistazo. Marco levantó la vista de sus monitores. Tenía unos 30 años, barba cuidadosamente recortada y una expresión que sugería que había visto demasiadas reuniones corporativas para su edad. Sus ojos se enfocaron en ella con una intensidad que la sorprendió. Claro, dijo después de una pausa. ¿Qué tipo de problemas estás teniendo? Lisa había ensayado esta conversación. Se está conectando a redes que no reconozco, como si alguien estuviera monitoreando mi actividad. La expresión de Marco cambió sutilmente. Eso suena serio. ¿Por qué no vamos a la sala de conferencias pequeña? Puedo revisar tu equipo ahí con más privacidad. Una vez en la sala con la puerta cerrada, Marco revisó superficialmente la laptop de Lisa, pero su atención estaba claramente en otra parte. Tu computadora está bien, dijo finalmente, pero me da la impresión de que no es realmente por eso que estás aquí. Lisa lo estudió cuidadosamente. Había algo en su manera de hablar, una precisión que sugería que estaba acostumbrado a conversaciones que requerían discreción. Lo que pasó el viernes comenzó lentamente. ¿Qué pensaste de eso? Marco se recostó en su silla, sus dedos tamboreando ligeramente sobre la mesa. Pensé que fue una demostración perfecta de cómo el poder corrompe.
y cómo la cobardía permite que la corrupción florezca. La respuesta la sorprendió por su franqueza. ¿Has visto cosas así antes? Lisa, Marco se inclinó hacia adelante. Trabajo en seguridad informática. Mi trabajo es proteger los sistemas de esta empresa, pero también es notar cuando esos sistemas están siendo utilizados de maneras cuestionables. El corazón de Lisa se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Marco vaciló como si estuviera evaluando hasta dónde podía confiar en ella. Antes de trabajar aquí, pasé varios años en activismo digital. Dejé ese mundo porque me cansé de luchar contra molinos de viento, pero algunos hábitos nunca mueren. ¿Qué tipo de activismo? Transparencia corporativa, principalmente, exponiendo empresas que escondían información del público, que mentían sobre sus prácticas, que abusaban de sus empleados. Sus ojos se encontraron con los de Lisa. Digamos que desarrollé un ojo entrenado para detectar comportamientos sospechosos. Lisa sintió una chispa de esperanza. ¿Y has notado comportamientos sospechosos aquí? Marco se quedó callado por un momento largo, claramente luchando con algún dilema interno. Finalmente habló. Vicente exhibía archivos que están fuera de su área de autorización. Regularmente. Información financiera, registros de empleados, correspondencia confidencial con clientes. Para alguien en su posición, debería haber protocolos más estrictos. ¿Podrías demostrar eso? Técnicamente, sí. Pero sería. Marco hizo una pausa. Sería arriesgar mi trabajo, posiblemente mi carrera. Y tendría que involucrar actividades que no son exactamente por el libro. Lisa se dio cuenta de que había llegado a un momento crucial. Marco estaba ofreciéndole algo, pero necesitaba entender qué estaba pidiendo a cambio. ¿Por qué me estás contando esto? Porque he estado en tu lugar, dijo Marco simplemente. Hace unos años, trabajé para una corporación que sistemáticamente silenciaba a empleados que reportaban irregularidades. Vi cómo destruían carreras, reputaciones, vidas enteras. Y no hice nada al respecto hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué pasó? Una compañera mía, Ana, descubrió que la empresa estaba falseando reportes de seguridad. Cuando lo reportó, comenzaron una campaña para desacreditarla. Primero fueron evaluaciones de desempeño negativas, luego rumores sobre su estabilidad mental, finalmente la despidieron por incumplimiento de políticas menores. Marco pausó. Se suicidó 6 meses después. El silencio llenó la sala. Lisa sintió el peso de la historia, entendiendo que Marco estaba compartiendo algo profundamente personal. No pude salvarla entonces, continuó Marco. Pero tal vez pueda hacer algo diferente esta vez. ¿Qué estás proponiendo exactamente? Marco se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el bullicio de la ciudad abajo. Vicente no es solo un jefe abusivo. Sus patrones de actividad digital sugieren algo más sistemático, más calculado. ¿Cómo qué? Como alguien que está usando su posición para actividades que van más allá del simple favoritismo o robo de ideas. Marco se giró hacia ella. Si quisieras investigar más profundamente, yo podría proporcionar herramientas técnicas, pero tendría que ser una decisión consciente de tu parte, entendiendo todos los riesgos. Lisa sintió que estaba parada en el borde de un precipicio. Una parte de ella, la Lisa, que había crecido escuchando a su madre hablar sobre la importancia de la honestidad y el trabajo duro, le gritaba que se alejara. Pero otra parte, la que había sido humillada públicamente y había visto su trabajo robado sin consecuencias, la empujaba hacia adelante. ¿Qué tipo de herramientas? Software que puede monitorear actividad de red, acceder a archivos temporales, rastrear comunicaciones. Nada que dañe los sistemas, pero sí que pueda revelar lo que realmente está haciendo. ¿Es legal? Marco sonrió con amargura. Esa es una pregunta complicada. Técnicamente, como personal de seguridad informática, tengo cierta autoridad para monitorear actividad sospechosa, pero compartir esa información contigo, eso entra en zona gris. Lisa cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Cuando los abrió, su resolución estaba firme. ¿Qué necesito saber? Durante la siguiente hora, Marco le enseñó conceptos básicos de seguridad digital, como usar software de monitoreo discreto y cómo documentar evidencia de manera que fuera legalmente admisible. Era un curso intensivo en espionaje corporativo y Lisa descubrió que tenía una aptitud natural para ello. Hay algo más que debes saber, dijo Marco mientras empacaba el equipo. El viernes, después de tu presentación, Vicente hizo varias llamadas desde su oficina. Llamadas que se grabaron automáticamente en nuestro sistema de respaldo. ¿Qué tipo de llamadas? Una fue a un contacto listado como contador privado, otra a alguien llamado Rodrigo, y la tercera. Marco pausó. La tercera fue a una empresa de investigación privada.
El estómago de Lisa se encogió. ¿Crees que está investigándome? Es posible. O tal vez está tomando precauciones porque sabe que tiene algo que esconder. Mientras salían de la sala de conferencias, Lisa se sintió simultáneamente energizada y aterrada. Había cruzado una línea que no sabía que existía asociándose con alguien que tenía las habilidades para exponer secretos corporativos. Pero también sentía, por primera vez desde el viernes, que tenía algún control sobre su situación. Marco, dijo mientras caminaban de regreso a sus respectivos escritorios, ¿por qué realmente estás haciendo esto? Se detuvo y la miró directamente. Porque Ana me enseñó que, a veces la única diferencia entre justicia y injusticia es si alguien está dispuesto a actuar. Y porque vi cómo te defendiste el viernes, incluso cuando sabías que no tenías poder. Eso requiere un tipo de coraje que es raro en lugares como este. De regreso en su escritorio, Lisa abrió discretamente el software que Marco había instalado en su laptop. Por primera vez en días, se sintió como si tuviera herramientas reales para luchar, no solo esperanzas ingenuas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Sofía. ¿Almuerzo hoy? Tengo información que podrías encontrar interesante. Lisa sonrió, una sonrisa que no tenía nada que ver con la alegría y todo que ver con la anticipación. Las piezas estaban comenzando a moverse y ella ya no era solo una peón en el tablero de ajedrez de Vicente. Era hora de comenzar su propio juego. Las manecillas del reloj marcaban las 11 de la noche cuando Lisa y Marco finalmente se quedaron solos en la oficina. Los pasillos vacíos de la Agencia Creativa Metropolitana creaban ecos fantasmales de sus pasos mientras se dirigían hacia el departamento de tecnología. Lisa llevaba una taza de café que había dejado enfriar horas atrás, más como pretexto que por necesidad de cafeína. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo que no había sentido desde sus días universitarios cuando se colaba en la biblioteca después del horario. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Marco mientras encendía los múltiples monitores de su estación de trabajo. La luz azulada de las pantallas creaba sombras dramáticas en sus rostros como si fueran conspiradores en una película de espionaje. Lisa asintió, aunque su garganta se sentía seca. Necesito saber la verdad sobre él. Después de lo que me hizo, después de ver cómo robó mi trabajo, necesito entender qué tipo de hombre es realmente. Marco tecleó comandos rápidos, sus dedos moviéndose con la precisión de alguien que había hecho esto muchas veces antes. El software de monitoreo que instalamos la semana pasada ha estado recopilando datos sobre la actividad de Vicente. Lo que vamos a ver podría cambiar todo. Las primeras pantallas mostraron patrones de uso básicos, horarios de entrada y salida, acceso a archivos, comunicaciones por correo electrónico. Pero mientras Marco profundizaba en los datos, comenzaron a emerger anomalías que hicieron que Lisa se inclinara hacia adelante en su silla. Mira esto, murmuró Marco, señalando una serie de entradas en el registro. Vicente ha estado accediendo a archivos financieros todos los martes después de las 6 de la tarde. Archivos que técnicamente están fuera de su área de autorización. ¿Qué tipo de archivos financieros? Contratos con proveedores, facturas, registros de pagos. Marco abrió una nueva ventana. Pero aquí está la parte interesante. Después de acceder a estos archivos, siempre se conecta a un servidor externo usando una conexión encriptada. Lisa sintió un escalofrío de emoción mezclado con aprensión. ¿Puedes rastrear esa conexión? Marco sonrió con la satisfacción de alguien que había estado esperando esa pregunta. Ya lo hice. La conexión va a una empresa llamada Servicios Administrativos Condesa. Oficialmente, es una firma de consultoría contable. Extraoficialmente. Pausó para efecto dramático. No existe registro público de que Vicente haya declarado trabajo de consultoría con ellos. ¿Qué significa eso? Significa que o está haciendo trabajo no declarado o está utilizando sus servicios para algo que no quiere que aparezca en los registros oficiales de la agencia. Marco continuó navegando por los datos mientras Lisa tomaba notas furiosas en su libreta. Con cada nueva revelación, el comportamiento de Vicente tomaba un patrón más siniestro. No solo accedía a información financiera sin autorización, sino que había creado una serie de cuentas de correo electrónico falsas usando nombres levemente alterados de empleados reales. Esto es increíble, murmuró Lisa, leyendo una serie de correos que Vicente había enviado usando la identidad falsa de Luis Martínez en lugar de Lisa Márquez. Está enviando propuestas a clientes potenciales usando variaciones de nuestros nombres como si fuéramos un equipo que trabaja independientemente para él.
Espera, eso no es todo. Marco abrió otra pantalla. ¿Recuerdas esas llamadas que mencioné la semana pasada? Logré recuperar algunas de las grabaciones del sistema de respaldo. Presionó reproducir en un archivo de audio. La voz de Vicente llenó la sala, pero sonaba diferente de su tono profesional habitual. Más nervioso, más íntimo. Ricardo, necesito que proceses estos pagos lo antes posible. Si alguien pregunta, son honorarios de consultoría legítimos. Una voz del otro lado respondió, Vicente, te he dicho que esto se está volviendo demasiado arriesgado. Los montos son cada vez más grandes. Solo hazlo. Te compensaré como siempre. Marco pausó la grabación. Ricardo Mendoza. Es el contador privado que encontramos en sus contactos. Lisa sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen clara, y esa imagen la llenaba de una emoción que no podía identificar completamente. ¿Era ira? ¿Triunfo? ¿Miedo? Marco, dijo lentamente, ¿qué estamos viendo exactamente? Creo que estamos viendo un esquema de malversación bastante sofisticado. Marco se recostó en su silla, sus ojos fijos en las pantallas. Vicente está inflando costos de proveedores, creando facturas falsas y desviando el dinero extra a cuentas personales a través de su contador privado. La revelación cayó sobre Lisa como un rayo. Durante meses había pensado que Vicente era simplemente un jefe cruel y narcisista. Nunca había imaginado que fuera un criminal genuino. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Marco tecleó algunos comandos más, haciendo cálculos rápidos, basándome en los datos de los últimos 6 meses. Probablemente entre 800,000 y 1,000,000 de pesos. Lisa se recostó en su silla, sintiendo el peso de la información. Tenía en sus manos evidencia que podría destruir completamente a Vicente, no solo profesionalmente sino legalmente. El hombre que la había humillado públicamente, que había robado su trabajo, que la había hecho sentir como si no fuera suficiente para su mundo, resultaba ser un ladrón común. Lise, la voz de Marco era cautelosa. Sé lo que estás pensando, pero necesitamos ser muy cuidadosos sobre lo que hacemos con esta información. ¿Por qué? Tenemos evidencia de que está robando dinero de la empresa. Sí, pero también tenemos evidencia de que nosotros accedimos ilegalmente a sus archivos y comunicaciones privadas. Marco se giró para enfrentarla directamente. Si esto llega a las autoridades o a la dirección de la empresa, ambos podríamos enfrentar consecuencias legales. Lisa sintió una frustración ardiente. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Dejar que siga robando y abusando de la gente? No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que necesitamos un plan más inteligente. Mientras hablaban, Marco continuó explorando los archivos digitales de Vicente. De repente, se detuvo bruscamente. Lise, mira esto. En la pantalla apareció una carpeta etiquetada Proyectos Personales. Dentro había documentos que hicieron que la sangre de Lisa se helara. Eran propuestas completas para campañas publicitarias, todas usando ideas que habían sido presentadas por empleados de la agencia durante los últimos 2 años. Pero estas propuestas estaban dirigidas a clientes externos, con Vicente listado como el único creativo responsable. Hijo de perra, murmuró Lisa, no solo está robando dinero, está robando nuestro trabajo creativo y vendiéndolo por separado. Y más. Marco abrió otro archivo. Mira estas facturas. Está cobrando a clientes externos por trabajo que los empleados de la agencia hicieron usando tiempo y recursos de la empresa. La imagen completa finalmente se cristalizó en la mente de Lisa. Vicente había construido un imperio personal usando la agencia como su fuente de ideas, recursos y talento, mientras se embolsaba las ganancias. Todo lo que había conquistado, todos los reconocimientos que había recibido, toda la arrogancia con la que trataba a sus empleados, estaba construido sobre una base de robo sistemático. Marco, dijo Lisa, su voz ahora fría y calculada, ¿qué tan difícil sería recopilar toda esta evidencia de una manera que fuera legalmente admisible? Marco la estudió cuidadosamente. ¿Qué tienes en mente? Vicente me humilló porque pensó que era inofensiva. Pensó que podía pisotearme porque vengo de una familia trabajadora, porque no tengo las conexiones que él tiene, porque soy solo una empleada que puede ser reemplazada. Lisa se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad nocturna. Pero resulta que él es el que debería tener miedo. Lisa, entiendo tu ira, pero necesitamos pensar esto cuidadosamente. La venganza puede ser satisfactoria, pero también puede destruirte en el proceso. Lisa se giró hacia él, y Marco vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Una frialdad, una determinación que era casi predatoria. Esto ya no es solo sobre venganza, Marco. Esto es sobre justicia.
Vicente ha estado robando de esta empresa, de los empleados, de los clientes. Ha estado construyendo su carrera sobre el trabajo y la miseria de otros. Su voz se volvió más firme. Y ahora tengo el poder para detenerlo. Marco guardó silencio por un momento, reconociendo que había presenciado una transformación fundamental en Lisa. La mujer idealista que había buscado su ayuda hacía una semana había sido reemplazada por alguien mucho más peligroso. Si vamos a hacer esto, dijo finalmente, tenemos que hacerlo bien. Un movimiento en falso y él podría destruir la evidencia, o peor, hacernos responsables a nosotros. Lisa asintió, pero su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. Vicente había pasado años construyendo su red de corrupción, pensando que era demasiado inteligente para ser atrapado. Nunca había considerado que sus víctimas podrían tener las herramientas y la determinación para volverse en su contra. Mientras apagaban los monitores y se preparaban para irse, Lisa sintió una emoción que no había experimentado desde la infancia, el poder embriagador de tener un secreto que podía cambiar todo. Vicente Salazar había creado a su propia némesis, y ni siquiera lo sabía. Lisa no había dormido bien en una semana. Cada noche, al cerrar los ojos, veía los archivos digitales de Vicente desplegándose en su mente como un mapa de corrupción. Los números bailaban, detrás de sus párpados, 800,000 pesos, 1 millón, 2 millones. Las cifras crecían mientras su obsesión se profundizaba. Se levantaba antes del amanecer para revisar las notas que había tomado, reorganizando la evidencia, buscando el ángulo perfecto para su ataque. Su madre había comenzado a preocuparse. Durante las cenas, Carmen observaba a su hija con ojos cada vez más inquietos, notando las ojeras, la manera distraída en que Lisa movía la comida por el plato sin realmente comer. «Mija, te ves cansada», le había dicho la noche anterior. «¿Estás durmiendo bien?» «Estoy bien, mamá. Solo trabajo extra en un proyecto importante». Pero Lisa sabía que no era trabajo normal lo que la mantenía despierta. Diferente, más dura, más distante. Carmen puso su mano sobre la de Lisa. ¿Qué está pasando realmente en el trabajo? Lisa miró a los ojos de su madre, esos ojos que la habían consolado durante cada crisis de su infancia, que habían celebrado cada triunfo, que la conocían mejor que nadie en el mundo. La tentación de contarle todo era abrumadora. «Mamá, si alguien te lastimara deliberadamente, si abusara de su poder para humillarte y robarte, ¿qué harías?» Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «Dependería del daño, mija. Pero siempre he creído que la venganza corrompe el alma de quien la busca tanto como la de quien la merece. ¿Entonces simplemente dejarías que se salga con la suya?» «No dije eso. Hay una diferencia entre buscar justicia y buscar venganza. La justicia restaura el equilibrio. La venganza solo crea más dolor». Lisa sintió algo retorcerse incómodamente en su estómago. «¿Y cómo sabes cuál es cuál?» «La justicia se enfoca en prevenir que otros sean lastimados. La venganza se enfoca en causar dolor al que te lastimó». Carmen apretó la mano de su hija. «La pregunta que debes hacerte es, ¿qué estás tratando de lograr realmente?» Esa noche, Lisa se quedó despierta hasta muy tarde, no planeando estrategias de ataque, sino haciendo una pregunta que había estado evitando. ¿Qué quería realmente? ¿Quería que Vicente pagara por sus crímenes o quería que sufriera como ella había sufrido? La respuesta la inquietó más de lo que esperaba, porque mientras una parte de ella genuinamente quería proteger a otros empleados y exponer la corrupción, otra parte, una parte que crecía cada día, simplemente quería ver a Vicente destruido. Y esa realización la aterrorizó casi tanto como la había aterrorizado su humillación original. ¿Se estaba convirtiendo en el mismo tipo de persona que despreciaba? ¿Era posible buscar justicia sin perder su alma en el proceso? Las preguntas la perseguirían hasta el amanecer y más allá. Lisa estaba revisando por quinta vez los archivos de evidencia cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El texto era simple pero inquietante. «Necesito hablar con usted sobre Vicente Salazar. Es urgente. Rodrigo Salazar, periodista de investigación». Se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, su corazón acelerándose. Había pasado 2 semanas perfeccionando su plan de ataque contra Vicente, coordinando cada detalle con Marco y Sofía, y ahora aparecía esta variable imprevista. El apellido no podía ser coincidencia. Respondió con cautela. «¿De qué se trata esto?» La respuesta llegó inmediatamente. «Estoy investigando corrupción en la industria publicitaria de la Ciudad de México». Su nombre apareció como empleada de la Agencia Creativa Metropolitana. «¿Podríamos encontrarnos hoy?» Cafetería Jacaranda, Kelowna, Roma, a las 6 de la tarde. Lisa miró la hora. Eran las 4 de la tarde de un viernes.
Tenía tiempo suficiente para llegar, pero la situación la llenaba de una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Cómo había obtenido su número? ¿Qué sabía exactamente sobre Vicente? Decidió ir, pero no sin precauciones. Envió un mensaje rápido a Marco, situación imprevista. Te explico después. Luego se dirigió a la Roma Norte, su mente trabajando furiosamente para entender qué podría significar esta nueva complicación. La cafetería Jacaranda era un lugar bohemio típico de la zona, con mesas de madera desgastada y paredes cubiertas de arte local. Lisa llegó primero y eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar la entrada. No tuvo que esperar mucho. Rodrigo Salazar entró a las 6 en punto exacto. Era imposible no notar el parecido familiar con Vicente, la misma estructura facial fuerte, los mismos ojos oscuros. Pero donde Vicente proyectaba arrogancia pulida, Rodrigo emanaba una seriedad trabajada. Vestía jeans y una camisa de lino arrugada. Llevaba una mochila de cuero gastada y tenía la apariencia de alguien que había pasado mucho tiempo en lugares menos cómodos que oficinas corporativas. ¿Lice Márquez?, preguntó acercándose a su mesa. Ella asintió, estudiándolo cuidadosamente. Rodrigo Salazar se sentó frente a ella y pidió un café negro cuando se acercó la mesera. Durante unos momentos se evaluaron mutuamente en silencio. Supongo que te estás preguntando sobre el apellido, dijo finalmente. La curiosidad me está matando. Vicente es mi hermano mayor. Su expresión se endureció. Aunque no hemos hablado en 3 años. Lisa sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Tu hermano? Medio hermano, técnicamente. Misma madre, padres diferentes. Él nunca me ha dejado olvidar que su padre tenía más dinero que el mío. Rodrigo tomó un sorbo de su café. Pero no estoy aquí para terapia familiar. Estoy aquí porque estoy investigando una historia sobre corrupción sistemática en agencias publicitarias y el nombre de Vicente sigue apareciendo. ¿Qué tipo de corrupción? Malversación, robo de propiedad intelectual, abuso de empleados. Sus ojos se enfocaron intensamente en ella. Tengo fuentes que sugieren que Vicente ha estado operando un esquema bastante elaborado durante años. Lisa sintió un escalofrío de reconocimiento mezclado con alarma. ¿Qué tipo de fuentes? Empleados actuales y anteriores, principalmente. Gente que ha sido intimidada para mantenerse callada, pero que está empezando a hablar. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Lo que me lleva a preguntarte, ¿has notado algo inusual en tu trabajo con él? La pregunta era exactamente lo que Lisa había temido y esperado. Aquí estaba la oportunidad de exponer a Vicente a través de canales completamente legítimos, sin arriesgar su propia posición o la de sus aliados. Pero también significaba perder el control sobre el timing y el método de la exposición. ¿Por qué investigas a tu propio hermano? Rodrigo sonrió amargamente. Porque el periodismo de investigación significa investigar la corrupción sin importar dónde te lleve, incluso si es a tu propia familia. Y porque conozco a Vicente mejor que nadie. Sé de qué es capaz. ¿Qué quieres decir? Vicente siempre ha creído que las reglas son para otras personas. Desde que éramos niños, usaba el dinero y las conexiones de la familia para salirse con la suya. Cuando tenía 17 años, chocó el auto de mi madre mientras manejaba borracho. El accidente pudo haber matado a alguien, pero nuestro padrastro pagó para que desapareciera del expediente. Lisa escuchó con fascinación creciente. Esta era una perspectiva de Vicente que nunca había considerado, no solo como un jefe abusivo, sino como alguien con un patrón de por vida de evitar las consecuencias de sus acciones. Y ahora tiene 35 años y aparentemente no ha cambiado nada. Mis fuentes sugieren que está robando de su empleador y abusando de su posición para beneficio personal. Rodrigo la estudió cuidadosamente. La pregunta es si tienes información que pueda ayudar a exponer esto públicamente. Lisa se quedó callada durante un momento largo, sintiendo el peso de la decisión frente a ella. Podía contarle todo a Rodrigo, la evidencia que había recopilado, el plan que había desarrollado, las semanas de investigación obsesiva. Sería la manera más limpia y legal de destruir a Vicente. Pero también significaría renunciar al control. Significaría que la historia de su humillación se convertiría en solo una nota al pie en una investigación más amplia. Significaría que Vicente enfrentaría consecuencias por sus crímenes financieros, pero no necesariamente por la manera específica en que la había tratado a ella. ¿Qué garantías tengo de que usarás la información responsablemente? Preguntó finalmente. Trabajo para Proceso y tengo una reputación construida durante 10 años de investigación ética. Todo lo que publique será verificado rigurosamente y presentado de manera justa. ¿Y las fuentes? Protegidas completamente, si así lo desean.
Lisa sintió la tentación de contárselo todo ahí mismo. Sería tan fácil transferir la responsabilidad a alguien más, especialmente a alguien con las credenciales y la autoridad para hacer el trabajo correctamente. Pero otra parte de ella, la parte que había crecido durante semanas de planificación obsesiva, se rebelaba contra la idea. Vicente la había humillado personalmente, había robado su trabajo específicamente, había tratado de destruir su confianza de manera deliberada y cruel. ¿Por qué debería permitir que alguien más obtuviera la satisfacción de exponerlo? Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Rodrigo asintió. Entiendo. Es una decisión importante. Le entregó una tarjeta de presentación, pero no tardes demasiado. Tengo información suficiente para comenzar a publicar la historia la próxima semana. Sería mejor para todos si pudiera incluir testimonios directos de empleados actuales. Después de que Rodrigo se fue, Lisa se quedó en el café durante otra hora, su mente trabajando furiosamente. La aparición del hermano de Vicente cambiaba todo. Su plan cuidadosamente elaborado de destrucción personal ahora competía con una investigación periodística legítima que podría lograr el mismo resultado con mucho menos riesgo personal. Pero también significaba menos satisfacción personal, menos control sobre la narrativa, menos oportunidad de ver a Vicente sufrir de la manera específica que ella había imaginado. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a su madre esperándola en la cocina. «Te ves perturbada, mija». Lisa se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. «Mamá, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de hacer lo correcto de manera fácil, pero has querido hacer las cosas de manera difícil porque la manera difícil se sentía más satisfactoria?» Carmen estudió el rostro de su hija cuidadosamente. ¿De qué estamos hablando realmente? De justicia versus venganza. De hacer lo correcto versus hacer lo que se siente bien. Carmen se sentó frente a ella. «Mija, cuando tienes que elegir entre lo fácil y lo correcto, y lo fácil también es lo correcto, pero lo eliges lo difícil de todos modos. Eso usualmente significa que no estás buscando justicia, estás buscando algo más». Las palabras golpearon a Lisa como una bofetada de claridad. Su madre había identificado exactamente el dilema que había estado evitando confrontar. «Y si lo que estoy buscando es que él sienta exactamente lo que me hizo sentir a mí, entonces estás buscando venganza, no justicia. Y la venganza tiene un precio, mija. Siempre lo tiene». Esa noche, Lisa se quedó despierta hasta muy tarde, no planificando estrategias de ataque, sino enfrentando una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de persona quería ser cuando todo esto terminara? Lisa despertó el lunes con una decisión cristalina. No había dormido bien durante el fin de semana, torturada por las palabras de Rodrigo y las constantes preguntas de su conciencia. Pero al final había llegado a una conclusión que la llenaba de una determinación fría: no iba a entregar su venganza a nadie más. Rodrigo podía esperar. Su investigación periodística tomaría semanas, tal vez meses, en desarrollarse completamente. Para entonces, Vicente podría haber destruido evidencia, transferido fondos o simplemente encontrado maneras de protegerse. No, Lisa había trabajado demasiado duro y había sacrificado demasiado de sí misma para permitir que la oportunidad se le escapara. Llegó a la oficina con una energía diferente, una frialdad calculada que incluso Marco notó inmediatamente. «¿Todo bien?», le preguntó cuando se encontraron en la cocina de empleados. «Perfecto», respondió Lisa, sirviendo café en su taza. «De hecho, creo que es hora de proceder con nuestro plan. Hoy», Marco casi derramó su café. «Hoy, Lise, acordamos que necesitábamos más tiempo para los planes cambiaron». Su voz tenía un tono que Marco no había escuchado antes, algo que lo hizo sentir incómodo. «He estado pensando durante el fin de semana y cada día que esperamos es otro día que Vicente puede lastimar a alguien más o esconder más evidencia». No era completamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lisa había decidido no contarles a Marco y Sofía sobre su encuentro con Rodrigo. Al menos no todavía. Necesitaba que sus aliados estuvieran completamente comprometidos con su plan, no distraídos por alternativas más seguras. A las 10 de la mañana, Lisa envió el primer email anónimo. Había creado una cuenta de correo electrónico temporal usando una computadora pública en un café cerca de la oficina. Y había redactado cuidadosamente un mensaje dirigido a Patricia Vázquez, la directora ejecutiva de la agencia. «Estimada directora Vázquez», comenzaba el mensaje, «adjunto encontrará evidencia de irregularidades financieras graves perpetradas por Vicente Salazar.
director creativo senior. La información incluye documentación de malversación sistemática, robo de propiedad intelectual y abuso de autoridad. Por la seguridad de mi empleo, debo permanecer anónimo, pero la evidencia habla por sí sola. Adjuntó copias de los registros financieros que Marco había ayudado a recopilar, las grabaciones de audio de las conversaciones de Vicente con su contador privado, y documentación detallada del esquema de facturación fraudulenta. A las 11, envió un segundo email a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, reportando actividades sospechosas de evasión fiscal y malversación de fondos corporativos. A las 12, contactó a 3 periodistas especializados en investigación corporativa, excluyendo deliberadamente a Rodrigo de la lista. Por la tarde, los efectos comenzaron a manifestarse. Patricia Vázquez convocó una reunión de emergencia con el departamento legal de la empresa. Lise pudo ver, a través de las paredes de cristal de la sala de conferencias principal, como varios ejecutivos revisaban documentos con expresiones cada vez más graves. Vicente, aparentemente ajeno a la tormenta que se aproximaba, pasó la mayor parte del día en reuniones externas, pero cuando regresó a las 4 de la tarde, algo había cambiado en el ambiente de la oficina. Lise observó desde su escritorio mientras Vicente caminaba por los pasillos. Sus movimientos habituales, normalmente llenos de arrogancia casual, parecían más tensos. Sus ojos escaneaban las caras de los empleados con una nueva intensidad, como si estuviera buscando señales de traición. A las 5 de la tarde, Vicente convocó una reunión inesperada con todo el equipo creativo. Ha llegado a mi atención, comenzó, su voz llevando un tono que Lisa nunca había escuchado antes, que alguien en esta oficina ha estado difundiendo rumores falsos sobre mí y sobre esta agencia. El silencio en la sala era tenso. Lisa mantuvo su expresión cuidadosamente neutral, pero sintió una oleada de triunfo mezclada con aprensión. Quiero ser absolutamente claro, continuó Vicente, sus ojos moviéndose lentamente por la habitación. Cualquier empleado que participe en actividades difamatorias enfrentará consecuencias legales inmediatas. Estamos hablando de demandas por calumnia, terminación inmediata y daños que los perseguirán por el resto de sus carreras. Lisa notó que la mirada de Vicente se detuvo un momento más largo en ella que en los otros. ¿Sospechaba algo? ¿O simplemente estaba siendo paranoico? Además, Vicente añadió, efectivo inmediatamente, cualquier empleado que haya mostrado signos de inestabilidad o comportamiento errático será sometido a evaluación disciplinaria. No podemos permitir que personas problemáticas contaminen nuestro ambiente de trabajo. Esta vez, su mirada se fijó directamente en Lisa. El mensaje era claro, él sabía que algo había cambiado en ella durante las últimas semanas y la estaba marcando como sospechosa. Después de la reunión, Lisa se sintió simultáneamente exhilarada y aterrada. Su plan estaba funcionando, pero Vicente claramente se estaba preparando para una guerra. Lo que no había anticipado era la rapidez con la que él contraatacaría. Al día siguiente, Lisa llegó a la oficina para encontrar un memorando en su escritorio. Era una notificación formal de que estaba siendo transferida a una posición más adecuada para sus habilidades en el departamento de archivo, efectivo inmediatamente. Su salario sería reducido en un 40%. Perdería acceso a todos los proyectos creativos y estaría bajo supervisión especial debido a preocupaciones sobre su desempeño reciente. Era una humillación profesional diseñada para destruir su carrera y mandarle un mensaje claro. Vicente sabía que ella era una amenaza y estaba tomando medidas para neutralizarla. Pero Vicente había cometido un error crucial. Al atacarla tan abierta y agresivamente, había proporcionado evidencia perfecta de represalias contra un empleado que había reportado irregularidades. En el mundo legal, esto se llamaba represalia de denunciante y era exactamente el tipo de comportamiento que haría que los reguladores y los medios prestaran aún más atención a su caso. Lisa sonrió mientras leía el memorando. Vicente había mostrado su mano demasiado pronto. A la hora del almuerzo, recibió una llamada de uno de los periodistas que había contactado. Señorita Márquez, dijo la voz al otro lado de la línea. Soy Carmen Estrada de Milenio. Recibí su información sobre irregularidades en Agencia Creativa Metropolitana. ¿Podríamos hablar en persona? Por supuesto. Hay algo más. Recibimos una llamada esta mañana de la oficina de Vicente Salazar alegando que usted es una empleada descontenta que está fabricando acusaciones como venganza por una evaluación de desempeño negativa. ¿Cómo respondería a eso? Lisa sintió una oleada de furia pura.
Vicente no solo la estaba atacando profesionalmente, sino que estaba tratando de destruir su credibilidad públicamente antes de que ella pudiera contar su historia. Respondería, dijo con voz controlada, que tengo documentación completa de todo lo que he reportado, y que las acciones que el señor Salazar está tomando contra mí solo prueban que mis acusaciones han tocado un nervio. ¿Estaría dispuesta a aparecer en cámara? Lisa miró alrededor de la oficina, viendo a Vicente a través de las paredes de cristal de su oficina, hablando intensamente por teléfono. Sus gestos eran agitados, desesperados. Sí, dijo finalmente, estaría dispuesta. Esa tarde, mientras empacaba sus cosas del escritorio creativo, que ya no sería suyo, Sofía se acercó discretamente. Lisa, murmuró, Vicente está haciendo llamadas a empresas de investigación privada. Creo que está planeando algo contra ti. ¿Qué tipo de algo? No lo sé exactamente, pero escuché que mencionó verificación de antecedentes e información comprometedora. Lisa sintió un escalofrío. Vicente no solo estaba contraatacando profesionalmente, sino que estaba buscando maneras de destruir su vida personal también. Pero en lugar de sentirse intimidada, Lisa sintió que algo se endurecía dentro de ella. Vicente había escalado la guerra, y ella estaba lista para responder en especie. Esa noche, en lugar de ir a casa, se dirigió directamente a las oficinas de Milenio para su entrevista televisiva. Si Vicente quería una guerra pública, ella le daría una. Mientras se sentaba frente a las cámaras, Lisa se dio cuenta de que había cruzado finalmente el punto sin retorno. Ya no había manera de volver atrás, de retirar las acusaciones, de pretender que nada había pasado. Vicente Salazar había declarado la guerra. Ahora descubriría lo que costaba pelear contra alguien que ya no tenía nada que perder. La entrevista televisiva se había transmitido la noche anterior. Lisa había hablado con calma y precisión sobre las irregularidades financieras, presentando evidencia documentada mientras mantenía su compostura profesional. No había mencionado las humillaciones personales, enfocándose solo en los hechos verificables. Pero sabía que Vicente habría visto cada minuto. Llegó a la oficina el miércoles por la mañana preparándose para cualquier cosa. El ambiente en Agencia Creativa Metropolitana era tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Los empleados hablaban en susurros, las miradas se intercambiaban furtivamente y todos parecían estar esperando que algo explotara. Lisa se dirigió hacia su nuevo escritorio en el área de archivo, pero fue interceptada por Marco antes de llegar. Patricia Vázquez quiere verte en su oficina, murmuró. Ahora mismo. El corazón de Lisa se aceleró. La directora ejecutiva había estado notoriamente ausente durante los últimos días, manejando la crisis desde reuniones cerradas con el consejo directivo y el departamento legal. La oficina de Patricia ocupaba toda una esquina del piso ejecutivo, con ventanas desde el suelo hasta el techo que ofrecían vistas panorámicas de la Ciudad de México. Patricia estaba parada de espaldas cuando Lisa entró, observando el tráfico matutino como si las respuestas a sus problemas pudieran encontrarse en los patrones de automóviles abajo. Siéntate, Lisa. Patricia se giró lentamente. A los 58 años, había construido la agencia desde cero durante las últimas 2 décadas. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, su traje era impecable, pero sus ojos mostraban la fatiga de alguien que había pasado noches sin dormir lidiando con una crisis. Supongo que sabes por qué estás aquí. Tengo una idea. Patricia se sentó detrás de su escritorio masivo, sus manos entrelazadas frente a ella. Durante los últimos 3 días, he estado recibiendo llamadas de auditores, reguladores fiscales, periodistas y abogados. Todos preguntando sobre Vicente Salazar y sobre esta empresa. Lisa mantuvo silencio, esperando. También he estado revisando la evidencia que alguien envió anónimamente. Evidencia muy detallada, muy específica, sobre irregularidades financieras que, según nuestros abogados, son bastante graves. Ahora tengo que decidir qué hacer con esa información. Pero antes de tomar esa decisión, necesito entender algo. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Fuiste tú quien envió esa evidencia? Lisa había anticipado esta pregunta durante días. Podía negarlo, mantener su anonimato, protegerse de cualquier acusación de represalia. Pero al mirar los ojos cansados de Patricia, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para pretensiones. Sí, Patricia sintió lentamente. ¿Por qué? Porque Vicente Salazar es un ladrón, un abusador y un corrupto. Y porque nadie más iba a detenerlo. Esas son acusaciones muy serias. Son hechos verificables. Patricia estudió el rostro de Lisa cuidadosamente. Lisa, durante los últimos días también he estado investigando tu historial en esta empresa. Tu trabajo ha sido excepcional. Tus evaluaciones de desempeño son impecables.
no tienes antecedentes de problemas disciplinarios. Lisa esperó, no segura hacia dónde se dirigía la conversación. Pero también he notado que tu comportamiento cambió dramáticamente después de la presentación del mes pasado. La presentación donde Vicente rechazó tu campaña de turismo. El estómago de Lisa se encogió. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que esto parece muy personal, Lisa. Y cuando las cosas se vuelven personales, la gente a veces hace cosas que normalmente no haría. Antes de que Lisa pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Vicente entró sin golpear, su rostro rojo de ira, sus movimientos tensos y erráticos. Patricia, esto tiene que parar ahora mismo, comenzó, pero se detuvo cuando vio a Lisa sentada frente al escritorio. Durante un momento que se sintió como una eternidad, Vicente y Lisa se miraron directamente. En sus ojos, ella vio una mezcla de furia, traición, y algo que la sorprendió, miedo genuino. Tú, dijo Vicente, su voz temblando de rabia contenida. Sabía que eras tú. Vicente, Patricia intervino firmemente, siéntate. Necesitamos hablar todos juntos. No. Vicente permaneció de pie, sus ojos fijos en Lisa. Esta mujer está intentando destruir mi carrera con mentiras y fabricaciones porque no pudo aceptar una crítica profesional legítima. Lisa sintió que algo se rompía dentro de ella. Semanas de ira reprimida, humillación y planificación obsesiva finalmente encontraron su voz. ¿Crítica profesional legítima? Se puso de pie, enfrentándolo directamente. ¿Te refieres a cuando robaste mi trabajo y lo presentaste como tuyo? ¿O cuando me humillaste públicamente para esconder tu propia incompetencia? Yo nunca, o tal vez te refieres a cuando me dijiste que nunca sería nada aquí, que no tenía lo necesario para este mundo. La voz de Lisa se alzó, años de inseguridad transformándose en furia pura. ¿Sabes lo que no tengo, Vicente? No tengo la necesidad de robar el trabajo de otros para sentirme talentoso. No tengo que humillar a mis empleados para sentirme poderoso. Y definitivamente no tengo que robar dinero de mi empresa para mantener mi estilo de vida. Vicente palideció. Esas acusaciones son completamente falsas. Esta mujer está claramente desequilibrada. ¿Desequilibrada? Lisa rió con amargura. Tienes razón. Estoy desequilibrada. Estoy desequilibrada porque pasé meses creyendo que el problema era yo. Que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente talentosa, lo suficientemente sofisticada para tu mundo. Lisa, Patricia intentó intervenir, tal vez deberíamos, no. Lisa no apartó los ojos de Vicente. Él necesita escuchar esto. Durante semanas me atormenté preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué no podía ganarme tu respeto? Porque mis ideas nunca eran suficientes. Vicente abrió la boca para interrumpir, pero Lisa continuó. Pero resulta que el problema nunca fui yo. El problema eras tú, un hombre mediocre que usa el dinero de su familia y el trabajo robado de otros para crear una ilusión de éxito. Un cobarde que necesita aplastar a otros para sentirse importante. Suficiente. Vicente explotó. No tienes idea de lo que estás hablando. Eres una empleada de bajo nivel de un barrio pobre que nunca entendió cómo funciona realmente este negocio. Las palabras cayeron en la oficina como bombas. Patricia se puso de pie abruptamente, pero Lisa sintió una calma extraña descender sobre ella. Ahí está, dijo suavemente. La verdad finalmente sale. No se trata de mi trabajo o mi talento. Se trata de que vengo de un barrio pobre. Se trata de que mis padres son trabajadores, no herederos. Se trata de que tú nunca pudiste aceptar que alguien como yo pudiera ser mejor que alguien como tú. Vicente se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Lisa y Patricia, reconociendo que había confirmado exactamente lo que Lisa había estado alegando. Eso no es. Yo no quise decir. Si quisiste, dijo Lisa. Ahora Patricia entiende exactamente qué tipo de hombre eres. El tipo que roba dinero, roba ideas y después intenta destruir a cualquiera que amenace con exponerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vicente se veía como un animal acorralado, su arrogancia habitual reemplazada por pánico desesperado. Patricia finalmente habló, su voz helada. Vicente, tu empleo en esta empresa queda terminado efectivo inmediatamente. Seguridad te escoltará para recoger tus pertenencias personales. Nuestros abogados estarán en contacto contigo. Patricia, esto es un malentendido, no. Esto es el final de tu tiempo aquí. Se giró hacia Lisa. Tú necesitas tomar algún tiempo para decidir si quieres proceder con acciones legales formales. La empresa te apoyará completamente. Mientras seguridad escoltaba a Vicente fuera de la oficina, él se giró una última vez hacia Lisa.
en su rostro vio algo que nunca esperó, no solo derrota, sino reconocimiento. El reconocimiento de que había subestimado completamente a la mujer que había intentado destruir. Esto no termina aquí, murmuró mientras era llevado hacia la puerta. Lise lo miró alejarse, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y vacío. Había ganado. Vicente estaba destruido, expuesto, humillado públicamente. Su carrera estaba terminada, su reputación arruinada. Pero mientras observaba la puerta cerrarse detrás de él, Lisa se preguntó por qué la victoria se sentía tan hueca como la había sentido. 3 semanas habían pasado desde la caída de Vicente Salazar y Lisa se encontraba en una posición que nunca había imaginado. Era simultáneamente victoriosa y completamente miserable. La noticia del escándalo había corrido como fuego por la industria publicitaria de la Ciudad de México. Vicente había sido arrestado por malversación de fondos, su casa había sido embargada y varios clientes habían presentado demandas civiles por fraude. Los medios habían convertido a Lisa en algo parecido a una heroína, la valiente empleada que había expuesto la corrupción corporativa a pesar del riesgo personal. Pero la victoria se sentía como cenizas en su boca. Lisa estaba sentada en el nuevo escritorio que Patricia le había asignado, de vuelta en el departamento creativo, con un aumento sustancial de salario y el título de coordinadora senior de proyectos. Debería haberse sentido triunfante. En cambio, se sentía vacía. Marco se acercó con una taza de café y una expresión preocupada que había estado llevando durante días. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó, sentándose en la silla junto a su escritorio. Como siempre. Bien, Lisa. Su voz llevaba una gentileza que la hacía sentir más incómoda que cualquier confrontación. No has estado bien desde que Vicente fue despedido. Todos lo notamos. Lisa miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Debería estar celebrando, ¿verdad? Conseguí lo que quería. Vicente pagó por lo que me hizo. Pero nada se siente diferente. El dolor sigue ahí. La humillación sigue ahí. Y ahora, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Ahora también está la culpa. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Culpa por qué? Por la persona en la que me convertí durante todo esto. Por las cosas que hice. Por la manera en que obsesioné sobre destruirlo. Lise finalmente se giró para mirarlo. Marco, hay algo que no te conté. Algo importante. Durante los siguientes minutos, Lisa le contó sobre su encuentro con Rodrigo Salazar, sobre la oportunidad que había tenido de exponer a Vicente a través de medios legítimos sin arriesgar su propia integridad moral. Marco escuchó en silencio, pero ella pudo ver la comprensión y la decepción creciendo en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. Porque sabía que me dirías que tomara el camino más seguro. Y yo no quería el camino seguro. Quería verlo sufrir. El silencio entre ellos se extendió incómodamente. Lisa, Marco dijo lentamente, creo que necesitamos hablar sobre lo que esto significa para nosotros. Su corazón se encogió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, durante las últimas semanas, he estado viendo cómo te obsesionaste con la venganza. Cómo dejaste que esa obsesión cambiara quién eres. Y no estoy seguro de reconocer a la persona en la que te has convertido. Las palabras dolieron más de lo que Lisa había esperado. Soy la misma persona. No, no lo eres. La Lisa que conocí era idealista, compasiva, alguien que creía en hacer lo correcto. La persona que veo ahora. Marco pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es alguien que eligió la venganza sobre la justicia, que mintió a sus aliados, que se convirtió en exactamente el tipo de persona manipuladora que dice despreciar. Lisa sintió lágrimas picando en sus ojos. Vicente me hizo esto. Él me cambió. No, Lisa. Vicente te lastimó. Pero tú elegiste cómo responder a ese dolor. Y elegiste convertirte en alguien que yo no puedo. No puedo estar cerca. La conversación que siguió fue dolorosa pero inevitable. Marco le explicó que había solicitado una transferencia a otra empresa, que no podía continuar trabajando con alguien en quien ya no confiaba completamente, que sus sentimientos románticos hacia ella habían muerto cuando se dio cuenta de cuán dispuesta estaba a sacrificar sus principios por venganza personal. ¿Y si cambio?, preguntó Lisa desesperadamente. ¿Y si vuelvo a ser quien era antes? Marco la miró con una tristeza que la desgarró. No puedes deshacer las decisiones que tomaste. No puedes cambiar el hecho de que, cuando fue importante, cuando tuviste que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo que se sentía bien, elegiste la venganza. Después de que Marco se fue, Lisa se quedó sola en su escritorio por horas, mirando la pantalla en blanco de su computadora. Sofía eventualmente se acercó, pero incluso ella parecía distante. La alianza que habían formado se había basado en un objetivo común de justicia.
Pero ahora que ese objetivo se había logrado, no quedaba mucho más. Esa noche, Liz se condujo a casa de su madre por primera vez en semanas. Había estado evitando las visitas familiares, no queriendo confrontar las preguntas perceptivas de Carmen sobre los cambios que había notado en su hija. Carmen estaba trabajando en su máquina de coser cuando Lisa llegó, terminando un vestido de novia para una cliente. Levantó la vista cuando su hija entró y Lisa pudo ver inmediatamente que las semanas de distancia no habían disminuido la capacidad de su madre para leer su estado emocional. Te ves terrible, mija. Gracias, mamá. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Carmen apagó la máquina de coser y se giró completamente hacia Lisa. Siéntate. Cuéntame qué ha pasado realmente. Lisa se desplomó en la silla familiar, rodeada por los sonidos y olores de su infancia, y finalmente dejó que toda la verdad saliera. Le contó sobre Vicente, sobre la investigación, sobre la venganza, sobre Marcos, sobre la sensación de vacío que había reemplazado su triunfo. Carmen escuchó sin interrumpir, sus manos trabajando automáticamente en el dobladillo del vestido mientras su hija se desahogaba. Cuando Lisa terminó, permanecieron en silencio por varios minutos. ¿Te sientes mejor ahora que él ha sido castigado?, preguntó Carmen finalmente. No, me siento peor. ¿Por qué crees que es así? Lisa había estado evitando esa pregunta durante semanas, pero ahora, en la seguridad del taller de su madre, finalmente se permitió confrontarla, porque la venganza no sana nada, solo añade más dolor al mundo. Carmen asintió lentamente, porque en el proceso de buscar venganza, perdiste partes de ti misma que eran más valiosas que cualquier satisfacción que podrías haber obtenido. ¿Cómo arreglo esto, mamá? ¿Cómo vuelvo a ser quien era antes? Carmen dejó su costura y tomó las manos de Lisa entre las suyas. Mija, no puedes volver a ser quien eras antes. Esa persona ya no existe, pero puedes decidir quién quieres ser a partir de ahora. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si he lastimado demasiado a las personas que me importan? Entonces empiezas haciendo las paces contigo misma. Reconoces los errores que cometiste. Eso no es. Yo no quise decir. Si quisiste, dijo Lisa. Ahora Patricia entiende exactamente qué tipo de hombre eres. El tipo que roba dinero, roba ideas y después intenta destruir a cualquiera que amenace con exponerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vicente se veía como un animal acorralado, su arrogancia habitual reemplazada por pánico desesperado. Patricia finalmente habló, su voz helada. Vicente, tu empleo en esta empresa queda terminado efectivo inmediatamente. Seguridad te escoltará para recoger tus pertenencias personales. Nuestros abogados estarán en contacto contigo. Patricia, esto es un malentendido, no. Esto es el final de tu tiempo aquí. Se giró hacia Lisa. Tú necesitas tomar algún tiempo para decidir si quieres proceder con acciones legales formales. La empresa te apoyará completamente. Mientras seguridad escoltaba a Vicente fuera de la oficina, él se giró una última vez hacia Lisa. En su rostro vio algo que nunca esperó, no solo derrota, sino reconocimiento. El reconocimiento de que había subestimado completamente a la mujer que había intentado destruir. Esto no termina aquí, murmuró mientras era llevado hacia la puerta. Lisa lo miró alejarse, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y vacío. Había ganado. Vicente estaba destruido, expuesto, humillado públicamente. Su carrera estaba terminada, su reputación arruinada. Pero mientras observaba la puerta cerrarse detrás de él, Lisa se preguntó por qué la victoria se sentía tan hueca como la había sentido. 3 semanas habían pasado desde la caída de Vicente Salazar y Lisa se encontraba en una posición que nunca había imaginado. Era simultáneamente victoriosa y completamente miserable. La noticia del escándalo había corrido como fuego por la industria publicitaria de la Ciudad de México. Vicente había sido arrestado por malversación de fondos, su casa había sido embargada y varios clientes habían presentado demandas civiles por fraude. Los medios habían convertido a Lisa en algo parecido a una heroína, la valiente empleada que había expuesto la corrupción corporativa a pesar del riesgo personal. Pero la victoria se sentía como cenizas en su boca. Lisa estaba sentada en el nuevo escritorio que Patricia le había asignado, de vuelta en el departamento creativo con un aumento sustancial de salario y el título de coordinadora senior de proyectos. Debería haberse sentido triunfante. En cambio, se sentía vacía. Marco se acercó con una taza de café y una expresión preocupada que había estado llevando durante días. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó, sentándose en la silla junto a su escritorio. Como siempre. Bien, Lisa. Su voz llevaba una gentileza que la hacía sentir más incómoda que cualquier confrontación.
No has estado bien desde que Vicente fue despedido. Todos lo notamos. Lise miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Debería estar celebrando, ¿verdad? Conseguí lo que quería. Vicente pagó por lo que me hizo. Pero nada se siente diferente. El dolor sigue ahí. La humillación sigue ahí. Y ahora, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Ahora también está la culpa. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Culpa por qué? Por la persona en la que me convertí durante todo esto. Por las cosas que hice. Por la manera en que obsesioné sobre destruirlo. Lise finalmente se giró para mirarlo. Marco, hay algo que no te conté. Algo importante. Durante los siguientes minutos, Lisa le contó sobre su encuentro con Rodrigo Salazar, sobre la oportunidad que había tenido de exponer a Vicente a través de medios legítimos sin arriesgar su propia integridad moral. Marco escuchó en silencio, pero ella pudo ver la comprensión y la decepción creciendo en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. Porque sabía que me dirías que tomara el camino más seguro. Y yo no quería el camino seguro. Quería verlo sufrir. El silencio entre ellos se extendió incómodamente. Lisa, Marco dijo lentamente, creo que necesitamos hablar sobre lo que esto significa para nosotros. Su corazón se encogió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, durante las últimas semanas, he estado viendo cómo te obsesionaste con la venganza. Cómo dejaste que esa obsesión cambiara quién eres. Y no estoy seguro de reconocer a la persona en la que te has convertido. Las palabras dolieron más de lo que Lisa había esperado. Soy la misma persona. No, no lo eres. La Lisa que conocí era idealista, compasiva, alguien que creía en hacer lo correcto. La persona que veo ahora. Marco pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es alguien que eligió la venganza sobre la justicia, que mintió a sus aliados, que se convirtió en exactamente el tipo de persona manipuladora que dice despreciar. Lisa sintió lágrimas picando en sus ojos. Vicente me hizo esto. Él me cambió. No, Lisa. Vicente te lastimó. Pero tú elegiste cómo responder a ese dolor. Y elegiste convertirte en alguien que yo no puedo. No puedo estar cerca. La conversación que siguió fue dolorosa pero inevitable. Marco le explicó que había solicitado una transferencia a otra empresa, que no podía continuar trabajando con alguien en quien ya no confiaba completamente, que sus sentimientos románticos hacia ella habían muerto cuando se dio cuenta de cuán dispuesta estaba a sacrificar sus principios por venganza personal. ¿Y si cambio?, preguntó Lisa desesperadamente. ¿Y si vuelvo a ser quien era antes? Marco la miró con una tristeza que la desgarró. No puedes deshacer las decisiones que tomaste. No puedes cambiar el hecho de que, cuando fue importante, cuando tuviste que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo que se sentía bien, elegiste la venganza. Después de que Marco se fue, Lisa se quedó sola en su escritorio por horas, mirando la pantalla en blanco de su computadora. Sofía eventualmente se acercó, pero incluso ella parecía distante. La alianza que habían formado se había basado en un objetivo común de justicia, pero ahora que ese objetivo se había logrado, no quedaba mucho más. Esa noche, Liz se condujo a casa de su madre por primera vez en semanas. Había estado evitando las visitas familiares, no queriendo confrontar las preguntas perceptivas de Carmen sobre los cambios que había notado en su hija. Carmen estaba trabajando en su máquina de coser cuando Lisa llegó, terminando un vestido de novia para una cliente. Levantó la vista cuando su hija entró y Lisa pudo ver inmediatamente que las semanas de distancia no habían disminuido la capacidad de su madre para leer su estado emocional. Te ves terrible, mija. Gracias, mamá. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Carmen apagó la máquina de coser y se giró completamente hacia Lisa. Siéntate. Cuéntame qué ha pasado realmente. Lisa se desplomó en la silla familiar, rodeada por los sonidos y olores de su infancia, y finalmente dejó que toda la verdad saliera. Le contó sobre Vicente, sobre la investigación, sobre la venganza, sobre Marco, sobre la sensación de vacío que había reemplazado su triunfo. Carmen escuchó sin interrumpir, sus manos trabajando automáticamente en el dobladillo del vestido mientras su hija se desahogaba. Cuando Lisa terminó, permanecieron en silencio por varios minutos. ¿Te sientes mejor ahora que él ha sido castigado?, preguntó Carmen finalmente. No, me siento peor. ¿Por qué crees que es así? Lisa había estado evitando esa pregunta durante semanas, pero ahora, en la seguridad del taller de su madre, finalmente se permitió confrontarla. Porque la venganza no sana nada, solo añade más dolor al mundo. Carmen asintió lentamente. Porque en el proceso de buscar venganza,
Perdiste partes de ti misma que eran más valiosas que cualquier satisfacción que podrías haber obtenido. ¿Cómo arreglo esto, mamá? ¿Cómo vuelvo a ser quien era antes? Carmen dejó su costura y tomó las manos de Lisa entre las suyas. Mija, no puedes volver a ser quien eras antes. Esa persona ya no existe, pero puedes decidir quién quieres ser a partir de ahora. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si he lastimado demasiado a las personas que me importan? Entonces empiezas haciendo las paces contigo misma. Reconoces los errores que cometiste. Aprendes de ellos. Y después, día a día, eliges ser mejor. Lisa pasó esa noche en su antigua habitación, rodeada de recuerdos de la persona que había sido antes de que Vicente Salazar entrara en su vida. Pero se dio cuenta de que, su madre tenía razón, no podía volver a ser esa persona. Esa Lisa había sido ingenua, idealista, vulnerable a ser lastimada porque nunca había imaginado la profundidad de la crueldad humana. La nueva Lisa tendría que ser alguien diferente. Alguien que había aprendido sobre la oscuridad del mundo, pero que elegía conscientemente no dejarse corromper por ella. Alguien que había cometido errores terribles, pero que estaba dispuesta a hacer el trabajo duro de enmendar. Al día siguiente, Lisa tomó la primera decisión de quien esperaba convertirse. Contactó a Rodrigo Salazar y le ofreció toda la información que había recopilado. No para exposición adicional de Vicente, sino para ayudar en su investigación más amplia sobre corrupción sistémica en la industria. Quiero asegurarme de que lo que le pasó a Vicente sirva para algo más grande, le explicó. Quiero que ayude a prevenir que otros sufran lo que yo sufrí. Era un pequeño paso, pero se sentía como el comienzo de un camino de regreso hacia la persona que quería ser. No la persona que había sido antes, sino alguien nueva. Alguien que había aprendido sobre venganza y había elegido algo mejor. El camino de vuelta sería largo y tal vez nunca recuperaría completamente la confianza de personas como Marco. Pero tenía que empezar en algún lugar. Y por primera vez en meses, eso se sentía como suficiente. 6 meses después del juicio, que había condenado a Vicente Salazar a 4 años de prisión por malversación y fraude corporativo, Lisa Márquez se encontraba en una oficina mucho más pequeña que la de Agencia Creativa Metropolitana, pero infinitamente más acogedora. Las paredes estaban decoradas con carteles de campañas sociales en lugar de marcas de lujo y el ambiente zumbaba con el tipo de energía que solo viene de gente que cree genuinamente en su trabajo. Estrategias Éticas era una boutique de mercadotecnia especializada en organizaciones sin fines de lucro y empresas con responsabilidad social. Lisa había aceptado el puesto de directora creativa 3 meses atrás, después de que Patricia Vázquez le hubiera dado una recomendación brillante y el consejo de que tal vez era tiempo de usar sus talentos para algo que alimentara su alma en lugar de solo su cuenta bancaria. El cambio había venido con un recorte salarial significativo. Pero por primera vez en años, Lisa se levantaba cada mañana con ganas de ir al trabajo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de su terapeuta, la doctora Elena Ruiz, recordándole su cita de esa tarde. Lisa había comenzado terapia 4 meses atrás, cuando finalmente había admitido que necesitaba ayuda profesional para procesar no solo el trauma de la humillación original, sino la persona en la que se había convertido durante su búsqueda de venganza. El trauma puede cambiar fundamentalmente cómo vemos el mundo, le había explicado la doctora Ruiz durante una de sus primeras sesiones. Pero tú tienes la opción de decidir si ese cambio te hace más sabia o simplemente más amarga. El proceso había sido doloroso. Confrontar honestamente las decisiones que había tomado, la manera en que había lastimado a las personas que se preocupaban por ella. El reconocimiento de que Vicente no era el único villano en su historia. Ella también había sido responsable de las consecuencias de sus acciones. Su computadora emitió un sonido indicando un nuevo correo. Era de Rodrigo Salazar, con quien había mantenido correspondencia regular durante los últimos meses. Su investigación sobre corrupción en la industria publicitaria había llevado a reformas significativas en varias agencias importantes y nuevas regulaciones gubernamentales sobre transparencia financiera corporativa. Lisa, decía el correo, quería que fueras la primera en saber que mi serie de artículos sobre corrupción corporativa ganó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación. Aunque los reconocimientos son agradables, lo que realmente importa es que hemos logrado cambios sistemáticos reales. Tu valentía al hablar, incluso cuando tus motivos eran complicados, fue el catalizador para todo esto. Espero que eso te proporcione algo de paz. Lisa sonrió, pero era una sonrisa teñida de melancolía. El reconocimiento la hacía sentir bien, pero también le recordaba el precio que había pagado por esa valentía.
había intentado contactar a Marco varias veces durante los últimos meses. Él había respondido cortésmente pero con distancia, dejando claro que, aunque le deseaba lo mejor, no podía regresar a una amistad que había sido fundamentalmente dañada por la traición de confianza. Algunas heridas, había aprendido Lisa, simplemente no sanaban completamente, sin importar cuánto uno deseara que lo hicieran. Su teléfono sonó. Era su madre. «Mija, ¿tienes planes para cenar esta noche? Solo la terapia a las 5. ¿Por qué? Tengo una sorpresa para ti. Ven a casa después de tu cita». Lisa había estado cenando con su madre regularmente durante los últimos meses, reconstruyendo lentamente la intimidad que su obsesión con Vicente había dañado. Carmen había sido paciente pero firme, ayudando a Lisa a reconectar con los valores que había perdido de vista durante su búsqueda de venganza. La sesión de terapia de esa tarde había sido particularmente intensa. La doctora Ruiz había estado ayudando a Lisa a explorar por qué había elegido la venganza sobre la justicia, incluso cuando tenía alternativas más éticas disponibles. «Creo que parte de ti quería sufrir», había observado la doctora. «Quería que el proceso fuera doloroso y arriesgado porque sentías que merecías ser castigada por no ser suficientemente buena para el mundo de Vicente». La observación había golpeado profundo. Lisa estaba comenzando a entender que su búsqueda de venganza había sido tanto sobre castigarse a sí misma como sobre castigar a Vicente. Cuando llegó a casa de su madre esa noche, encontró la mesa puesta para 3 personas. «¿Esperamos a alguien más?», preguntó. «Sí», dijo Carmen, sonriendo misteriosamente. «Alguien que quiere verte». La puerta se abrió y Lisa se quedó sin aliento. Era Sofía Delgado, pero se veía completamente diferente. Su cabello estaba cortado en un estilo moderno. Vestía jeans y una blusa casual, y proyectaba una confianza que nunca había mostrado en la oficina. «Hola, Lisa, Sofía. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo conoces a mi madre?». Sofía sonrió. «Tu madre y yo hemos estado hablando durante los últimos meses. Ella me contactó después de que todo pasó, quería asegurarse de que yo también estuviera bien». Durante la cena, Sofía le contó sobre su nueva vida. Había usado la recomendación de Patricia para conseguir un puesto como coordinadora administrativa en una ONG que trabajaba con mujeres víctimas de violencia doméstica. Por primera vez en años, se sentía valorada y respetada en su trabajo. «Lisa», dijo Sofía, después de que terminaron de cenar, «he estado queriendo hablar contigo sobre algo». «¿Qué?». «Sobre perdón, tuyo y mío». Lisa la miró confundida. «Durante años permití que Vicente me maltratara. Me convencí de que documentar sus abusos era suficiente, que algún día alguien más vendría a rescatarme. Pero la verdad es que era cobarde. Tenía miedo de actuar». «Sofía, tú no, déjame terminar. Cuando apareciste con tu plan de venganza, me emocioné porque finalmente alguien más iba a hacer el trabajo sucio. Te dejé cargar con toda la responsabilidad moral, todo el riesgo, todo el peso emocional de destruir a Vicente». Lisa sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Así que necesito pedirte perdón por usarte de la misma manera que Vicente nos usó a ambas. Y necesito decirte que entiendo por qué elegiste el camino que elegiste. No te juzgo por ello». «Gracias», murmuró Lisa. «Pero no necesitas disculparte. Yo tomé mis propias decisiones». «Sí, las tomaste. Y algunas de ellas fueron equivocadas, pero también fueron comprensibles». Sofía se inclinó hacia adelante. «Lisa, lo que quiero que sepas es que eres una buena persona que hizo cosas malas bajo circunstancias extremas. Eso no te define». Después de que Sofía se fue, Lisa y su madre se sentaron en el pequeño patio trasero, bebiendo té y observando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «¿Cómo supiste que necesitaba escuchar eso?», preguntó Lisa. «Porque te conozco, mija. Te conozco desde antes de que Vicente existiera en tu vida y te conoceré mucho después de que su memoria se desvanezca». Carmen tomó la mano de su hija. «Has estado castigándote durante meses por las decisiones que tomaste, pero el castigo no es lo mismo que el crecimiento. ¿Y cuál es la diferencia? El castigo se enfoca en el pasado. El crecimiento se enfoca en el futuro». Lisa contempló las palabras de su madre mientras conducía a casa esa noche. Su nuevo apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con arte local y plantas que había estado aprendiendo a cuidar. Era un espacio que reflejaba quién estaba tratando de convertirse, no quién había sido. En su escritorio había una carta que había estado escribiendo durante semanas pero que no había tenido el valor de enviar. Era para Marco, no pidiendo perdón o reconciliación, sino simplemente reconociendo el daño que había causado y expresando gratitud por las lecciones que le había enseñado sobre integridad moral. Esa noche, finalmente la terminó y la envió.
Al día siguiente, mientras trabajaba en una campaña para prevenir el acoso escolar, Lisa recibió una respuesta breve pero amable de Marco. No ofrecía amistad renovada, pero sí reconocía su crecimiento y le deseaba lo mejor en su nueva vida. Era suficiente. No era reconciliación completa, pero era reconocimiento de que ambos habían aprendido algo valioso de su experiencia dolorosa. 6 meses más tarde, Lisa estaba dando una charla en una universidad sobre ética en comunicaciones corporativas. No mencionó nombres específicos, pero habló honestamente sobre su propia experiencia con la corrupción del poder y las consecuencias morales de elegir venganza sobre justicia. El verdadero costo de la venganza, le dijo a la audiencia de estudiantes jóvenes, no es lo que le haces a tu enemigo, es lo que te haces a ti mismo en el proceso. Después de la charla, un estudiante se acercó con una pregunta que la sorprendió. Profesora Márquez, ¿se arrepiente de haber expuesto a su jefe corrupto? Lisa consideró la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de haber expuesto la corrupción. Me arrepiento de la manera en que elegí hacerlo y de las personas que lastimé en el proceso. Pero esos errores me enseñaron algo invaluable sobre la diferencia entre justicia y venganza. ¿Y cuál es esa diferencia? La justicia busca restaurar el equilibrio y prevenir daño futuro. La venganza busca infligir sufrimiento. Una sana, la otra corrompe. Y desafortunadamente, a veces es difícil distinguir entre las dos hasta que es demasiado tarde. Esa noche, conduciendo a casa, Lisa reflexionó sobre el camino largo y doloroso que la había llevado desde la humillación en esa sala de conferencias hasta este momento de algo parecido a la paz. Vicente había sido castigado por sus crímenes, pero ella había pagado su propio precio por la manera en que había elegido buscar esa justicia. La venganza, había aprendido, era como un veneno que prometía curar mientras lentamente mataba al que lo bebía. La verdadera curación llegaba solo cuando uno elegía dejar de beber el veneno, sin importar cuán dulce pudiera saber en el momento. No podía deshacer las decisiones que había tomado o reparar completamente las relaciones que había dañado, pero podía elegir quién ser a partir de ahora. Y por primera vez en más de un año, esa elección se sentía como suficiente. A continuación tenemos 2 historias más increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y te llevará allí. Si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte, significaría mucho.